todos son profe. de decoración, pero los puedes hacer si quieres, claro que sí. Bueno, Entre más decoren su cuadernito, pues mejor todavía. ¿cómo así, profe? Lo que pasa es que acá en el mapa hay unos globitos que están decorándolo. Entonces Mauro nos preguntaba si era necesario hacerlos. Es opcional, lo pueden hacer si quieren. Si no quieren, no hay problema, pero si quieren decorar el cuaderno, también les quedaría mucho más bonito. Eso, chicos, para no quitarles el mapa, entonces, personitas que tengan alguna preguntita, me las van haciendo acá por el chat y se las voy resolviendo. ¿Listo? Michael, el título es Géneros Literarios. Bueno, te lo voy a poner por acá. Profe, ¿cómo es el título? El título es Géneros Literarios. Danita, ¿estás viendo la pantalla negra? Sí, Danita, pero la ubícate por negra. favor en la pantalla de la que yo te estoy hablando, ¿cierto? Es que me estoy conectando desde dos dispositivos. Uno es desde este que yo les estoy hablando, que les estoy mostrando la pantalla, y el otro es donde tengo la cámara. ¿Listo? En donde tengo la cámara, no, ubícate en el otro. ¿Listo? Ese de donde te estoy hablando. Ahí le das clic Profe, encima y fijas la pantalla. yo Sí, dime. escuché la campana y me aparece ahí tú estás compartiendo pantalla, pero Sí, aparece con negro. qué raro. Déjame intentar algo. A ver si tal vez puedo enviarte una captura de pantalla. Profe, esas letras que aparecen ahí en morado, ¿las hacemos en rojo o en negro? Las pueden hacer en rojito. Claro que sí. ¿De pronto? Bueno, también negro. A, a, a poner. Dime. Voy a conectar, que deja de compartir pantalla y después la vuelves a compartir. Ok. Profe, ¿el título es géneros literarios? El título es Géneros Literarios. Sí, señores. Profe, esas letras moradas se pueden escribir también en negro. Bueno, lo pueden hacer Profe, en rojo o en negro, como quieran ustedes. ¿Ya te apareció, Dana? no, no señor. Bueno, No, Dana. Es- toca que se salga y vuelva a entrar. Profe, si quieres te comparto pantalla y verás cómo me aparece. No, dale, no te preocupes. No compartas porque se la quitas a los demás. Danita, entonces hagamos una cosa. Intenta saliendo, ingresando nuevamente. Si no, entonces yo voy a dejar esta presentación en la plataforma para que te puedas adelantar. ¿Listo? Laurita Montenegro, ahí te estoy leyendo. Si el espacio es muy pequeño, entonces trata de hacerlo en una hoja completa, porque esta información parece chiquita, pero nos ocupa bastante espacio. Entonces, puedes hacerlo en una hoja completa.
Profe, ya se ve bien porque es que salí y me volví a salir y me conecté. Era eso. Ah, ok, perfecto. Ah, qué bueno. Entonces ya te puedes adelantar. Dale rápido porque nos queda poquito tiempo. Sí, señor. Bueno, chicos, mientras ustedes acaban, pues yo les voy contando. Bien, el tema de hoy es muy importante. Consiste en los géneros literarios. Bien, tengamos en cuenta que existen particularmente tres géneros literarios de los cuales nosotros podemos hablar. Cuando hablamos de géneros literarios, nos hablamos precisamente a géneros que pertenecen a la literatura, ¿verdad? Cuando nosotros leemos un libro, una historia, estamos hablando de literatura. Pero la literatura se divide en tres géneros particulares, ¿cierto? El género narrativo, el género lírico y el género dramático, ¿cierto? Son tres formas de literatura completamente diferentes. Vamos a ver cada una de ellas. El género narrativo ya lo hemos visto en otras ocasiones. En ese nosotros contamos una historia real o historia ficticia en la cual mostramos los eventos que acontecen detrás de un personaje, ¿cierto? Detrás y en medio del género narrativo nosotros podemos incluir diferentes tipos de historias, ¿cierto? Como el mito, la leyenda, ¿cierto? El cuento, la fábula, ¿verdad? Son historias en las cuales se muestran los sucesos que acontecen a un personaje o a un grupo de personajes en particular, ¿cierto? Todos esos elementos, el mito, la leyenda, el cuento, la fábula, hacen parte del género narrativo, ¿cierto? Uno de los tres géneros literarios. Bien, tengámoslo presente. Después nos encontramos con el género lírico. En el género lírico nosotros encontramos textos en los cuales se expresan los sentimientos y los pensamientos del autor de ese texto en particular, ¿cierto? ¿Qué tipo de historias o qué tipo de textos nosotros nos podemos encontrar en el género lírico? ¿Qué dicen ustedes? Si se habla de expresar sentimientos, pensamientos, ¿qué tipo de textos nos encontramos acá? ¿Quién me da la respuesta? Profe, poesía. Perfecto, Obras así. muy bien, perfecto. Podemos encontrar principalmente, claro está, el poema y la canción, ¿cierto? Ambos son textos que hacen parte del género lírico, en los cuales en muchas ocasiones se expresan pensamientos y sentimientos del autor. Bien, y finalmente nos encontramos con el género dramático. El género dramático es muy similar al género narrativo, pues también se presentan en muchas ocasiones historias que acontecen a los personajes. Sin embargo, en el género dramático se presenta un conflicto entre los personajes de la historia, ¿verdad? Cuando nosotros leemos una historia en la cual hay un fuerte conflicto en los diferentes personajes, podemos hablar que ese se trata de un texto perteneciente al género dramático, ¿cierto? Ya habíamos visto con anterioridad algunos ejemplos de género narrativo, ¿cierto? Leímos algunos mitos, algunas leyendas, y hoy vamos a continuar con el género lírico. Bien, vamos a estudiarlo un poco y vamos a ver de qué se trata y cuáles son sus características. ¿Ya terminaron todos de copiar el mapa o No, todavía hay? profe. No, profe. Listo, chicos. Yo, profe. Perfecto, bien. Ya hay personas acabando. Vamos a dar un minutico más para que acaben y continuamos con la presentación.
Muy bien, José Alejandro Ortiz, Mariana Caro, ya finalizaron, perfecto. Vamos a dar un ratico más. Listo, Michael, muy bien, perfecto. Profe, esas flechitas las podemos hacer con diferentes colores. Claro que sí, les quedaría muy bonito. Bueno, gracias. A ti. Muy bien, Jainer, muy bien, Michelle, muy bien, Dana. Perfecto. Listo, Cata, muy bien. Listo, perfecto. Joseph ya acabó, muy bien. Dale, Santiago Salamanca, no te preocupes. Yo sin Pardo también, muy bien. Listo, perfecto. Listo. Damos unos segunditos más y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Pero mi profe que yo vi en narrativo. Dale. Listo, Dylan, muy bien. Perfecto. Dylan Santiago ya acabó también.
Muy bien, Karen Vanessa, Dylan Mateo, Helen Valentina. Muy bien. Eso, chicos. Ahora sí ya vamos a cambiar la diapositiva. No, profe, espera. Voy en narrativo en el que cuento, se me faltan 3 reglositos chiquiticos. Ok. Adelante. Bueno, chicos, como todavía hay personitas que van quedadas, entonces, mientras ellas acaban, pues les voy a ir contando. ¿Listo? Muy bien. Hoy nos corresponde hablar del género literario, específicamente del género lírico. Bien, tengamos en cuenta que los géneros literarios no siempre se han transmitido de forma escrita. Bien, en algunas ocasiones nosotros cuando pensamos en literatura, creemos que esos siempre se han expresado de forma escrita. En este caso, el género lírico tuvo sus orígenes de forma oral, ¿verdad? Ese género no se transmitía de forma escrita, sino que se transmitía de forma oral, es decir, de forma hablada, ¿verdad? La lírica viene desde la antigua Grecia. Ese es un concepto que nace en ese entorno y comienza a desarrollarse en un contexto musical, ¿verdad? La lírica comienza a desarrollarse a partir de diferentes poemas acompañados por algunos instrumentos musicales, especialmente uno que se conoce como la lira, ¿verdad? La lira es un instrumento muy parecido al arpa, pero un poco más pequeño, con los cuales, mediante el acompañamiento de ese instrumento, se comenzaban a recitar estos poemas, se comenzaban a recitar esos relatos que hacían parte de los orígenes del género lírico, ¿verdad? Entonces recordemos, eran poemas que comenzaban a recitarse acompañados con ese instrumento que conocemos como la lira, ¿cierto? Estos elementos también se comunicaban a partir de lo que nosotros conocemos como la poesía o conocemos como los pensamientos del poeta, ¿verdad? Estos hacen parte del género lírico. Vamos a ver algunas diapositivas para ejemplificar un poco más en qué se constituye ese género. ¿Listo? ¿Ya podemos cambiar la diapositiva? No, profe, pero Sí, me señor. voy. Es el hablante No, lírico profe. del lírico que ya solo me queda dramático, profe. Ok, perfecto. Adelante. Bueno, chicos, mientras tanto, continuamos entonces. Decíamos entonces que el género lírico nace en la antigua Grecia acompañado de ese instrumento que conocemos como la lira. Antiguamente no se manifestaba de forma escrita, sino que se manifestaba de forma oral, de manera que los poetas no transmitían sus poemas mediante escritos, sino que lo transmitían directamente de forma oral, con palabras, de forma hablada completamente. Los poemas solían establecer diferentes estructuras para que estos sonaran de una forma más poética y más estética, ¿cierto? Uno de los recursos que utilizaban los poetas para proclamar sus poemas era la rima, ¿cierto? ¿Quién me quiere contar qué es la rima o qué entendemos por la rima? ¿Qué dicen ustedes?
Es como rimar las palabras. La rima Son como cuando palabras. combinas unas palabras que tengan Cuando son sentido. palabras que la gente puede rimar con demás palabras. Ok, perfecto, bien. Muchos de nosotros tenemos claro qué es la rima, pero nos cuesta definirlo, ¿cierto? ¿Quién me definirá qué es la rima? Son como se revuelven las palabras. Cuando se revuelven las palabras. Pero en diferentes. Es cuando hacemos, Ay, no sé cómo. es cuando hacemos como un poema que tenga rima. Ok, listo. Profe, la rima es cuando dos palabras son como que son casi la misma palabra. Ok, bueno, más o menos por ahí va la cosa. La rima es cuando dos palabras efectivamente tienen una terminación que es muy similar, ¿cierto? Se conoce como terminación fonética, cuando las dos palabritas tienen una terminación que suena muy parecida la una de la otra, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros decimos la palabra canción y decimos la palabra oración, podríamos decir que en este caso las dos palabras riman, ¿cierto? Porque tienen una terminación muy similar, ¿verdad? Mediante el recurso de la rima, los poetas comenzaron a desarrollar sus poemas en medio de lo que conocemos como el género lírico, ¿cierto? Listo, chicos, perfecto. Sin embargo, la rima no fue el único recurso que los poetas comenzaron a implementar en los poemas que realizaban. Los poetas también utilizaban otros tipos de recursos para conseguir que sus proclamaciones fueran bonitas, fueran estéticas, sonaran bien y tuvieran un factor diferencial que las hiciera sonar mucho mejor. ¿Listo? Ya vamos a ver otros recursos, además de la rima, que los poetas implementaban en sus poemas. Listo, chicos, ahora sí ya vamos a cambiar la presentación. Personitas que se queden atrasadas, no se preocupen, en la plataforma vamos a dejar este mapita. ¿Listo? Listo, chicos. Ahora sí, continuamos. Perfecto. Decíamos entonces que precisamente el concepto de lírica es un concepto que viene desde la antigua Grecia, ¿verdad? Ese es un concepto que viene acompañado de ese instrumento que conocemos como la lira, que acompañaba. ¿Eso lo copiamos? No, chicos, eso sí no lo copiamos. ¿Listo? Aquí solamente prestamos atención. Un concepto que viene acompañado desde una parte musical que en sus orígenes conocimos como la lira, recordemos un instrumento muy parecido al arpa, pero más pequeño, con los cuales los poetas acompañaban los poemas precisamente que proclamaban, ¿cierto? Tengamos en cuenta también que la poesía, como decíamos anteriormente, se manifestaba de forma oral, ¿cierto? De manera tal que las personas podían escucharla y podían con el tiempo repetir esos poemas que ellos proclamaban, ¿verdad? Algo muy parecido a lo que pasa hoy en día cuando nosotros escuchamos una canción y eso nos queda pegadito en la cabeza, ¿cierto? Que nosotros todo el día estamos repasando y repasando esa canción en la cabecita porque no se nos sale, mejor dicho, del pensamiento. Algo muy parecido pasaba en esta época. Los poetas iban a lugares públicos con su arpa, proclamaban sus poemas y a las personas eso se les quedaba en la memoria y con el tiempo ellos iban repitiendo esos poemas y esas canciones que ellos con el tiempo comenzarían a proclamar, ¿verdad? Aquí en pantalla también vemos un ejemplo de cómo los poetas implementaban la rima para la realización de sus poemas, ¿cierto? Profe, lo que estaban diciendo en el chat, que decían que dijo José Alejandro Ortiz Calle, que dijo que si lo escribimos. Ok, perfecto. No, chicos, no lo escribimos. Solamente vamos a prestar mucha atención. ¿Listo? Listo. Juan José, hazme un favor. Lee el ejemplo que aparece en pantalla. Dice, mi padre a un joven lee, escribe o ojea
ojea sus libros y medita. Se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea, a veces habla solo, a veces canta. Perfecto, Juan José. ¿Cuáles son las palabras que están rimando en ese ejemplo que acabas de leer? Ojea, Ojea, ojea sus profe. libros, ojea sus libros. Mi padre a un joven y, y abre y pasea y a veces. Ok, ¿seguro? Vamos a ver. Vamos a repetir el poema. Dice de la siguiente forma. Mi padre a un joven lee, escribe, ojea sus libros y medita, se levanta. Va hacia la puerta del jardín y pasea. A veces habla solo, a veces canta. ¿Listo? En este caso tenemos algunas palabritas que están rimando unas con otras, ¿cierto? La palabra ojea, ¿con qué palabra está rimando? Ea. Con Ea. la palabra Ea. pasea, Pasea. ¿cierto? Profe, Perfecto. la de levanta rima con canta. Perfecto, muy bien. La de levanta rima con canta, ¿verdad? En este caso podemos observar que se tratan de palabras diferentes, pero que tienen una terminación muy similar, por lo cual podríamos decir que la una rima con la otra. En este caso, ojea y pasea terminan en ea, ¿cierto? Por lo cual podemos decir que ambas riman. Y también tenemos la palabra levanta y la palabra canta. Ambas terminan en anta, ¿cierto? Por lo cual también podemos afirmar que ambas palabras riman la una con la otra, ¿cierto? Esto es precisamente la rima y es un recurso que muchos autores utilizaron para establecer poemas en medio del género lírico. ¿Listo, chicos? Vamos a copiar, por favor, el ejemplo que aparece en pantalla del verso. ¿Listo? Solamente lo que está en morado. Bueno, O sea, lo de arriba de origen de la lírica no lo copiamos. eso no lo copiamos. Solamente el ejemplo que está en moradito. Profe, también tenemos que hacer dibujo de la señora esa. No, no es necesario. Profe, una preguntita. Cuéntame. O sea, ¿escribimos origen de la lírica y hacemos el ejemplo o solamente el ejemplo? No, solamente hacen el ejemplo. ¿Listo? O sea, profe, y ahí le ponemos rima y verso y estrofa y todo eso. Dime. Sí, lo que acompaña al párrafo moradito también lo ponemos. Las flechitas también las ponemos. Ah, bueno, profe. No, el ejemplo va a ser tal cual está ahí. O sea, voy a sacar los espacios de derecha, izquierda, último, los voy a dejar como en blanquito y voy a escribir como más o menos en el medio de la hoja. Profe, Ok. solo lo escribimos y no escribimos verso, ni rima, ni estrofa, como esa, Sí, ya, señores. Eso también lo escribimos. Las flechitas, rima, verso, estrofa y la llavecita también la ponemos. profe, escribimos solamente el ejemplo, ¿cierto? Solamente el ejemplo, sí, señores. Bueno, profe, muchas gracias. A ti.
¿Profe, toca copiar eso? Claro que sí, ya se nos está acabando el tiempo. Chicos, mientras acaban de copiar, entonces vamos a explicar rápidamente en qué consiste el poema propio del género lírico. Profe, ¿y si a mí no me, profe, ¿y si a mí no me alcanza el espacio para hacer esas flechitas? ¿Y si hago solo 2? Trata de ubicarlas, así te queden chiquiticas, porque es importante que las coloquemos porque de ahí vamos a hacer la tareita. Bueno, bueno Profe, chicos, tenemos que leer, profe, también de la tarea tenemos que leer eso, ya les de voy lo a de explicar qué vamos a la hacer. obra. Precisamente, ¿qué vamos a hacer? Tengamos en cuenta en este caso el ejemplo que estamos observando, que el poema tiene algunas características, ¿verdad? El poema se compone de diferentes párrafos, ¿verdad? Como este que nosotros pusimos en el ejemplo, que tienen un nombre. ¿Cómo se llama cada uno de los párrafos del poema? ¿Quién me quiere decir? Ahí está bajito escrito, en la llave. Estrofa. Perfecto, muy bien. Perfecto, chicos, así es. Los poemas tradicionales suelen componerse de diferentes párrafos que nosotros conocemos como estrofas, ¿verdad? Lo que estamos colocando en ese ejemplo es una estrofa, pero existen poemas que pueden tener muchas más estrofas. Pueden tener 2 estrofas, 4 estrofas, 10 estrofas, la cantidad que el autor desee incorporar en su obra, ¿verdad? Ese párrafo que nosotros estamos colocando como ejemplo, entonces ya sabemos, se conoce como estrofa, ¿verdad? La estrofa se compone a su vez de diferentes renglones. ¿Cómo se llama cada uno de los renglones de la estrofa? ¿Quién me quiere decir? Ahí está puesto a la izquierda con una flechita. El verso, perfecto, así es, muy bien. Están muy pilos. Cada uno de esos renglones que componen la estrofa se conocen como versos, ¿cierto? Son las partes en las cuales se divide nuestra estrofa. El poema tradicional se compone de estrofas con 4 versos, ¿cierto? Como nosotros lo estamos viendo en ese momento en pantalla. Esa estrofa se compone de 4 versos, ¿cierto? Tengamos en cuenta que las rimas se establecen generalmente con la última palabra de cada verso. En este caso, el verso número 1, ¿con qué verso está rimando? ¿Quién me dice? Profe, ojea, pasea. Perfecto. Ojea está en el verso número 1. ¿Con qué verso está rimando? Con ¿Con el número pasea, qué? profe, con pasea. Y Está pasea rimando está con en el verso número qué? pasea, pasea es el verso número 2, profe. 2, ¿seguro? Miremos Profe, bien. una pregunta. El verso número 3, profe. Perfecto, muy bien. En este caso, el Una verso pregunta. número 1 está rimando con el verso número 3. Ya te doy la palabra, mi vida. ¿Verdad? Ojea está en el verso número 1, que rima con pasea, que está en el verso número 3, ¿cierto? Y levanta, que está en el verso número 2, ¿con qué está rimando? Profe, levanta, canta. Perfecto. ¿Y canta en qué verso está? 4, profe, es el 4. Perfecto, muy bien. En este caso, el verso número 1 está rimando con el verso número 3 y el verso número 2 está rimando con el verso número 4. Es una forma muy tradicional de hacer poesía. Sin embargo, existen poemas en los cuales el verso número 1 rima con el verso 2 y el verso 3 rima con el verso 4, ¿verdad? Eso queda a decisión del poeta. Vamos a poner un ejemplo para que podamos verlo un poco mejor. ¿Listo? Ya se los voy a poner, permítanme, por favor. Sí, cuéntame. Profe, en el ejemplo de la anterior diapositiva, ahí abajo donde Profe, estaba ¿me lo pueden poner a dónde el está?
No te puedes devolver. Chicos, me están hablando al tiempo. Dime en la anterior diapositiva, ¿qué? El otro también tiene una diapositiva, que era lo que decía bien abajo. Ya les coloco nuevamente la del ejemplo. ¿Listo? Decía Me pasé aquí estrofa. solamente para mostrarles ese poema que les quería mostrar. Listo. En este caso, vamos a ver el siguiente. No, este no lo vamos a escribir. ¿Listo? ¿Puedes devolver? Ya me devuelvo. En este caso, el siguiente poema dice de la siguiente forma. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como el sol de otoño, ¿cierto? En este caso, démonos cuenta de lo siguiente. La palabra aguacero, que está en el primer verso, rima con la palabra recuerdo, que está en el segundo, ¿verdad? Mientras que la palabra corro, que está en el tercero, perfecto, así es, rima con otoño, que está en el cuarto verso, ¿cierto? Entonces podemos realizarlo de esas dos formas, de manera tal que el verso 1 rime con el tercero y que el verso 2 rime con el cuarto, o podemos hacerlo de esa forma, que el verso 1 rime con el 2 y que el verso 3 rime con el 4, ¿verdad? Son opciones que el poeta tiene para realizar los diferentes versos. ¿Listo, chicos? ¿Qué vamos a hacer como ya se nos acabó el tiempo? Personas que no han acabado de escribir, no se me preocupen, yo les coloco esa presentación en la plataforma. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, profe. Chao, profe. Como tareita, no se me van todavía. Como tareita, me van a realizar, por favor, un poema que ustedes se inventen con 2 estrofas. ¿Listo? Entonces, ya Chao, profe. Chao, profe. cada Chao, estrofa, profe. Chao, profe. 4 veces. Profe, ¿la tarea está en la plataforma? Profe, ¿la tarea está en la plataforma? Yo voy a subir esa en la plataforma. Profe, es que la tarea está en la plataforma. Yo voy a colocar esa presentación en la plataforma, sí, señores. ¿Y la tarea? La tarea también. Profe, no dejan escuchar la tarea. Listo, chicos, otra vez. Nos vamos retirando en silencio, por favor, para explicar nuevamente la tarea a los que no la han escuchado. La tarea es muy sencilla. Ya vimos que es un verso, ¿cierto? Y ya vimos que es una estrofa, ¿cierto? Ya sabemos que la estrofa está compuesta por 4 versos. Nosotros vamos a realizar nuestro propio poema. Nuestro poema lo vamos a hacer con 2 estrofas. ¿Listo? ¿Cuántos renglones? Bueno, con 2 estrofas, ¿ya? Cada estrofa lo vamos a hacer con 4 versos. Entonces ya saben, 2 parrafitos, cada uno con 4 renglones. Ya sabemos que el parrafito se llama estrofa y que cada renglón es un verso. Entonces, cada estrofa va a llevar 4 versos. Bueno, chicos. Pero lo último que decía era a veces cantar.